Dicen que en Santa Amparo, cuando el sol toca los tejados de barro a las 6 de la mañana, hasta los secretos parecen tomar forma. Es en ese momento, cuando el viento levanta el polvo fino de los caminos y el silencio solo es roto por el chirriar de las ruedas de carretas, que los ancianos del pueblo suelen decir: quien nació aquí lleva el peso de la tierra en los hombros y el juicio de los demás en la espalda. Y tú, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Porque esta es de esas que atraviesan fronteras y conmueven el corazón de quienes creen que nadie debe ser juzgado por un solo error. La historia de Camila Montenegro comienza en uno de esos amaneceres secos, a mediados de 1897, con el sonido apagado de las campanadas de la iglesia resonando entre las casas de adobe. Ella tenía 17 años, ojos de quien lee el mundo en silencio y una dignidad que ni siquiera la vergüenza pudo borrar. Camila vivía con su padre en una casa austera junto al cuartel desactivado. Don Horacio Montenegro, ex capitán del ejército de la Confederación, era un hombre de gestos duros y palabras contadas, conocido por su postura recta e inflexible. La madre de Camila había muerto cuando ella aún era niña, dejando solo un pañuelo bordado con las iniciales CM y el recuerdo de manos gentiles preparando té de boldo en las noches frías. Desde entonces, Camila aprendió a sobrevivir entre silencios y expectativas. Estudiaba con empeño en la escuela normal, donde todos decían que sería la próxima maestra del pueblo. Pero fue justamente allí, donde todos la veían como ejemplo, que comenzó el murmullo que acabaría con su reputación. Su nombre era Iñaki, y aún ahora, tantos años después, hay quienes dicen que tenía la sonrisa de un hombre que nunca promete lo que no puede cumplir. Apareció en el pueblo con botas pulidas, acento de las tierras de Veracruz y un caballo pardo que parecía venir de lejos. Dijo que estaba de paso hacia el norte, buscando tierras y promesas. Camila lo conoció una tarde en que faltó agua en el pozo de la escuela y fue a buscarla al arroyo detrás de la colina. Él la ayudó a cargar los baldes, contó historias bajo la sombra del saúco y dejó en ella la esperanza de que la ternura pudiera, algún día, tener forma humana. Cuando partió, con la promesa de regresar en 2 semanas, dejó solo una carta y un cuerpo en transformación. Camila estaba embarazada, y su vida, hasta entonces invisible, estalló en juicios. La noticia se difundió más rápido que el fuego en el maizal de Don Rivas. La escuela la expulsó sin dudar. La directora ni siquiera le permitió despedirse de las alumnas más pequeñas. El padre de la parroquia desviaba la mirada en las misas, y algunas mujeres comenzaron a cruzar la calle para no encontrarse con ella. Pero nada dolía más que el silencio del padre. Don Horacio no gritó, no golpeó, no lloró, solo la miró con un tipo de dolor que parecía decir: «Para mí has muerto». Y entonces, en nombre del honor, firmó un acuerdo con un hombre que Camila apenas conocía, Leandro Valdivia, 29 años, dueño de un rancho en las afueras. Necesitaba una esposa para calmar los rumores sobre su propia soledad. Camila necesitaba un techo. El matrimonio se selló sin flores, sin fiesta y sin bendición. El día de la boda Camila no lloró, ni durante la misa apagada, donde solo apareció media docena de curiosos, ni cuando se calzó los zapatos apretados heredados de su madre. Estaba entumecida, camino al rancho. El viento del atardecer cortaba su rostro como un cuchillo seco, y el silencio de Leandro llenaba todo el espacio entre ambos. Él la miraba con respeto, pero sin promesas. No había encantamiento ni euforia. Solo 2 extraños frente a una decisión práctica. Él necesitaba a alguien que lavara la ropa y alimentara a los peones. Ella necesitaba un nombre para que el pueblo dejara de escupir su sombra. Al llegar, Leandro bajó del caballo y extendió la mano para ayudarla. Camila dudó, pero aceptó. Su piel era áspera,
cálida y el contacto breve. Puedes escoger qué cuarto quieres. La casa es demasiado grande solo para mí, dijo sin mirarla. Y eso, viniendo de un hombre del viejo oeste, fue casi un poema. El rancho Valdivia no era grande, pero estaba limpio. El porche de madera crujía con cada paso, y las ventanas siempre estaban abiertas para engañar el calor. En el granero, algunos caballos bien cuidados y herramientas colgadas en orden. Era evidente que Leandro cuidaba la tierra con más cariño que su propia apariencia. Usaba camisas desteñidas, sombrero firme en la cabeza y botas gastadas. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, no desperdiciaba palabras. La primera noche, Camila durmió en un cuarto que olía a pino y polvo antiguo. No lloró. Estaba demasiado cansada incluso para el duelo. En los días siguientes comenzó a levantarse temprano, barrer el alpendre, aprender a cocinar con los ingredientes del rancho y, sobre todo, a callar los dolores que todavía latían en el cuerpo y la memoria. Leandro, por su parte, respetaba sus silencios. Nunca preguntó por el pasado, nunca presionó por intimidad. Solo dejaba un plato extra en la mesa, ponía leña extra en la estufa y en un gesto que ella nunca olvidó, dejó un libro de poesía sobre su escritorio, sin nota ni explicación. La barriga de Camila comenzó a crecer en silencio, así como la sensación de pertenencia. El pueblo todavía la miraba con desconfianza cuando iba a la tienda, pero ya no había escupitajos ni susurros tan fuertes. Las mujeres mayores fingían no verla, pero sus hijos, curiosos, sonreían cuando ella pasaba. Un día, al buscar harina, una niña de trenzas sueltas dijo: «Tienes olor a pastel caliente». Camila sonrió por primera vez en semanas. Por la noche se lo contó a Leandro, y él también sonrió. Una sonrisa pequeña, medio escondida detrás de la taza de café negro. La convivencia entre ellos seguía así, hecha de pequeños intervalos de ternura entre largos bloques de silencio. Pero era un silencio cómodo, como el de las piedras que conocen el peso del tiempo, y aún así permanecen firmes donde están. Camila empezó a bordar mantas para el bebé y a cultivar hierbas en el patio. Por primera vez, no sentía vergüenza de su cuerpo en transformación. Fue en una mañana gris, con olor a lluvia en el aire, que Camila tuvo la primera contracción. Estaba sola en el rancho, ya que Leandro había salido temprano a buscar leña en el bosque. Por instinto, se acostó en el suelo frío de la cocina y esperó. Los dolores vinieron en oleadas, como caballos al galope. Cuando Leandro llegó, el suelo estaba mojado, su cuerpo temblaba y sus ojos suplicaban ayuda. Él no dijo nada, solo se arrodilló junto a ella, tomó una manta limpia, hirvió agua y hizo lo que pudo. El parto fue difícil, lento, pero el niño nació fuerte, con pulmones ruidosos y puños cerrados. Camila lo llamó Ismael. Cuando miró a Leandro, vio que él sostenía al bebé con manos firmes y ojos llorosos. Esa noche, mientras Camila dormía exhausta, Leandro permaneció sentado al lado de la cama hasta el amanecer, vigilando madre e hijo, como quien guarda lo único que aún cree sagrado. Después del parto, algo cambió en la forma en que Camila caminaba por el rancho. No era solo la maternidad recién llegada, ni la presencia del bebé que ahora dormía en una cuna improvisada hecha por Leandro con madera de higuera. Era una nueva firmeza en sus pasos. Camila andaba con la cabeza más erguida, como si hubiera recuperado algo que antes le habían quitado. Tal vez el derecho a existir sin pedir disculpas. Leandro, por su parte, seguía siendo el mismo hombre callado, pero ahora había un cuidado constante en la manera en que preparaba el café. Barría las hojas del porche antes de que Camila se despertara. Colgaba la ropa pequeña de Ismael en el tendedero. Un día, sin decir nada, le llevó un cuaderno en blanco, encuadernado en cuero envejecido. Cuando Camila lo abrió, vio que en las primeras páginas había copiado, con su letra torcida:
Versos de un poema sobre raíces. Es para cuando quieras escribir tus pensamientos, murmuró antes de salir a alimentar a los cerdos. Ismael crecía sano y curioso, y Camila se redescubría en la rutina entre mamadas, costuras y lecturas. Por las tardes pasaba tiempo en el granero, donde el olor a paja y madera calentada por el sol le recordaba la infancia con su madre. Un día vio a un grupo de niños espiando desde la cerca. Estaban sucios, con los pies descalzos, y observaban en silencio. Camila saludó, pero ellos huyeron. Al día siguiente volvió al mismo lugar con un libro de cuentos y leyó en voz alta, aunque sin audiencia. En la tercera tarde, 4 de ellos estaban sentados en la hierba, esperando. Así nació, sin nombre ni permiso, la primera escuelita de Santa Amparo, fuera de las estructuras oficiales. Las clases se daban siempre a la sombra del granero, con pedazos de carbón en lugar de lápices y tablas viejas que servían de pupitres. Leandro, al enterarse, no comentó nada, pero empezó a guardar restos de madera buenos para hacer bancos y comenzó a traer papel cada vez que iba a la ciudad. La noticia de la escuela de la deshonrada se difundió rápido, como todo en Santa Amparo. Algunos padres prohibían a sus hijos ir, diciendo que Camila era mala influencia, que su pecado podía contagiar a los demás como una enfermedad de la piel. Otros, más silenciosos, comenzaron a observar desde lejos. Un señor llamado Clemente, abuelo de una de las niñas, apareció un día con un diccionario viejo y una lata de tinta. Dijo que nadie tenía derecho a negar palabras a un niño. Camila agradeció con ojos llorosos. Poco a poco, el granero fue ganando color. Leandro colgó una pizarra que encontró en un depósito de chatarra, y Camila empezó a pintar letras con los niños en las paredes, como si reescribiera allí, línea por línea, su propia historia. Aún así, las amenazas llegaban, discretas pero constantes. Un papel pegado en la puerta de la tienda decía: la vergüenza se multiplica cuando se enseña a leer. Camila guardó el papel en un cajón y continuó. Fue en ese clima de tensión y resistencia que llegó la carta. Venía de lejos, con el sello de Sonora y la letra que Camila reconoció antes de abrir el sobre. Era de Iñaki. Decía estar arrepentido, que ahora tenía un rancho propio, condiciones para recibirla, criar al hijo y arreglar el error. La carta era larga, escrita con palabras dulces pero frías. Pedía una oportunidad. Decía que ella merecía un nombre de verdad y que Ismael no debía crecer en un ambiente donde todo empezó mal. Camila leyó la carta 1, 2 veces. No lloró. Solo salió al patio, con la noche ya cayendo y el olor a lluvia en el aire. Leandro estaba cortando leña. Ella no dijo nada, solo caminó hasta el fogón, encendió la brasa y puso el papel entre las llamas. Se quedó mirando hasta que las letras se volvieron ceniza. Leandro no preguntó, solo dijo: el agua buena es la que corre hacia adelante. Camila asintió. Por primera vez eligió quedarse, no por necesidad, sino por voluntad. El tiempo pasó con la lentitud típica de las cosas que crean raíces. La vida en el rancho se fue estableciendo alrededor de pequeños rituales, el aroma del café colándose al amanecer, la huella de los pies pequeños de Ismael en el suelo de tierra batida, la sombra de los caballos alargándose al final del día. Leandro empezó a cuidar el huerto con más esmero y Camila, el jardín. Cada nueva hoja que brotaba era como un gesto de respuesta de la tierra a su resistencia. En el granero, ahora con más de una docena de niños, Camila enseñaba a leer y sumar con ramitas y piedritas. A veces, por la noche, leía en voz alta para Leandro e Ismael, mientras los dos escuchaban en silencio. Un silencio que decía más que cualquier palabra. No había besos ni promesas, pero había presencia. Y en la presencia crecía algo más profundo que cualquier pasión repentina.
crecía el cuidado. Una noche, Camila se despertó con Ismael tosiendo. Tomó al niño en brazos y sintió su frente ardiendo. El desespero le subió al pecho como un susto antiguo. Salió corriendo en busca de Leandro, que ya estaba en el porche, poniendo la silla al caballo. No necesitaron intercambiar más que 2 miradas. Atravesaron el pueblo en silencio, la luz de la lámpara temblando en el viento, Ismael acurrucado en los brazos de Camila. Llegaron a la casa de doña Micaela, partera y curandera, que los recibió sin preguntas. Durante horas, la mujer aplicó emplastos, rezó y susurró palabras antiguas al oído del niño. Al amanecer, Ismael respiraba mejor. Camila se durmió en el suelo, con la cabeza apoyada en las piernas de Leandro, que la cubrió con la manta sin decir nada. Al despertar, vio que él estaba de pie, con los ojos rojos de cansancio, pero aún allí. En ese instante, Camila comprendió que, aunque su matrimonio había comenzado como un acuerdo, su vida ahora estaba hecha de promesas silenciosas que se cumplían todos los días. A pesar de los cambios a su alrededor, Santa Amparo seguía siendo un pueblo lento para perdonar. El cura local se refería a la escuela de Camila como un refugio para hijos del desorden, y algunas señoras organizaban encuentros para rezar por su alma. Pero otras mujeres comenzaron a aparecer discretamente en la puerta del rancho. Venían con niños en brazos y ojos llenos de dudas. Una de ellas, Josefa, murmuró: «Dicen que usted ayuda a aprender. Mi hija quiere leer la Biblia sola». Camila las recibía sin juicio, como quien conoce el sabor amargo de la exclusión. Leandro, sin comentar nada, construyó un pequeño galpón al lado del granero. «Más sombra para los niños», justificó. Poco a poco, las semillas sembradas con paciencia comenzaron a germinar. No en todos los corazones, pero sí en muchos. Y eso bastaba. Entonces llegó al pueblo la noticia de que el Consejo de Moralidad Cristiana, grupo creado por comerciantes y religiosos influyentes de la región, exigía un pronunciamiento público de Camila. Decían que ella estaba confundiendo el bien con el error y querían que se arrepintiera ante la comunidad, renunciara a la escuela profana y, más grave aún, entregara a Ismael a la guardia del orfanato de San Gregorio. La amenaza venía vestida de legalidad y moral, pero todos sabían qué era lo que realmente la movía: miedo al ejemplo. Leandro recibió la citación de manos del propio juez local. Camila la leyó en silencio. Luego la dobló cuidadosamente y dijo: «Si quieren juzgarme, que me escuchen, pero no voy a esconderme». Leandro la miró con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que en ese momento más que nunca el pueblo vería quién era de verdad Camila Montenegro. El juicio se fijó para una tarde de domingo, en la plaza central de Santa Amparo. Montaron un estrado improvisado frente a la antigua capilla, y todos los bancos de la iglesia fueron colocados para que la población asistiera. El calor era sofocante, y el olor a sudor y madera vieja flotaba en el aire como una oración incómoda. La gente vino de lejos, algunos por curiosidad, otros por deseo de justicia y unos pocos, en secreto, para apoyar a Camila. Leandro estuvo de pie, junto a la cerca, sosteniendo a Ismael en brazos. El niño dormía, ajeno al clima tenso. Camila subió los escalones con pasos firmes. Vestía un vestido simple, azul oscuro, y llevaba un cuaderno en la mano. No hizo reverencia al juez, ni se inclinó ante el cura. Solo miró a la multitud con serenidad. «Me llamo Camila Montenegro», dijo, «y antes de que me digan qué soy, quiero contar lo que hice». El discurso de Camila no fue largo, pero cada palabra parecía cargada de piedras y flores. Contó sobre el abandono, la vergüenza, el miedo. Contó cómo había aprendido a parir sin madre, a criar sin consejos y a enseñar sin escuela. Habló del rancho, de la vida nueva, de la elección de quedarse al lado de quien nunca la obligó a nada. «No soy santa, tampoco soy una plaga»,
Soy mujer, madre y maestra, y no hay tribunal que me quite. Eso. El juez carraspeó, incómodo. El cura miraba al suelo. Cuando ella terminó, hubo silencio. De esos que duelen más que cualquier abucheo. Hasta que desde la sombra de un árbol, una voz infantil gritó: «Tía Camila me enseñó a leer». Era un niño descalzo, con un libro roto en la mano, y pronto otro niño levantó la mano. «Y a mí también», y otro, una decena de voces, interrumpiendo la rigidez del pueblo con la fuerza pura de la verdad. En ese instante, algo se rompió en el aire, como cuando se rompe la tensión antes de la lluvia. Una señora se levantó y aplaudió, luego otra y otra. No era como en las fiestas de la ciudad con palmas coreografiadas. Era un aplauso tímido, casi avergonzado, pero sincero. Camila no lloró. Solo cerró el cuaderno, bajó del estrado y caminó hacia Leandro. Él la esperaba de pie, con el niño aún dormido en brazos. Cuando ella llegó, él le ofreció el brazo. Ella aceptó y se fueron sin mirar atrás. Ese fue el día en que Santa Amparo empezó a dejar de ser un lugar que juzgaba para convertirse en un lugar que escuchaba. En las semanas siguientes, el rancho se transformó. No por milagro ni por decreto, sino por esfuerzo. Leandro construyó bancos con madera reciclada, Camila pintó el interior del granero con los niños, y Josefa comenzó a ayudar con las comidas de los pequeños. El antiguo prejuicio se convirtió en curiosidad, luego respeto y finalmente en alianza. Los festivales del rancho empezaron simples, con lecturas al atardecer y pasteles comunitarios. Pronto, familias enteras asistían para ver a los niños recitar poesías y leer cartas inventadas para personajes ficticios. Camila enseñaba a partir de la vida, y eso tocaba hasta los corazones más endurecidos. La vergüenza que un día la expulsó, ahora solo se recordaba como el comienzo de una historia mayor. Una historia de resistencia hecha con palabras, gestos y tierra fértil. Camila comenzó a ser llamada por los niños Señorita Montenegro, un título que ningún diploma oficial le había dado, pero que sonaba más verdadero que cualquier certificado. Aún se sorprendía cuando lo escuchaba por primera vez de cada nuevo alumno, como si el respeto genuino fuera algo que todavía tenía que reaprender a aceptar. A veces, observaba a Leandro a lo lejos, cuidando los caballos o reparando la cerca con Ismael a su lado, y se preguntaba cómo sería su vida si hubiera aceptado la propuesta de Iñaki. Era una pregunta que venía de vez en cuando, como una brisa incómoda, pero pasaba rápido, como las nubes ligeras que no traen lluvia. La respuesta no venía en frases, sino en el suelo firme que pisaba cada día, en las manos pequeñas que le agarraban la falda al final de las clases, en la forma en que Leandro ponía más leña en la estufa sin decir una sola palabra. Al final de ese verano, el rancho organizó su primera fiesta de la palabra, un evento pensado por Camila para celebrar todo lo que habían construido. Invitaron a todos los habitantes de Santa Amparo, incluso a aquellos que antes la condenaron. Muchos vinieron con desconfianza, otros con genuina curiosidad. Había música sencilla, mesas con maíz asado y dulces hechos por Josefa y otras madres, y un pequeño escenario hecho con tablas reaprovechadas. Allí, uno a uno, los alumnos subían a leer fragmentos de textos que habían escrito sobre la vida, el coraje, los sueños. Cuando Ismael, con 5 años incompletos, subió para leer su propio nombre en voz alta y lo logró. Tropezando con las letras, pero firme en la mirada, Camila tuvo que volver la cara para contener las lágrimas. Leandro, a su lado, solo tocó su mano con delicadeza. Eso fue suficiente. Ese gesto decía: «Yo vi, estoy aquí, siempre estuve». Los niños comenzaron a traer a sus padres para asistir a las clases. Algunos adultos pidieron a Camila que también los enseñara a leer. Ella organizó horarios nocturnos, con lamparinas colgadas en las vigas del granero. Era una escena que pocos habrían imaginado al principio.
hombres, rudos con sombreros gastados, sentados en bancos bajos, repitiendo las letras del alfabeto con una mezcla de vergüenza y esperanza. Leer no es solo juntar letras, decía Camila, es abrir ventanas por dentro. Muchos de los que antes la despreciaban comenzaron a frecuentar el rancho, no como visitantes, sino como alumnos. Incluso el cura del pueblo, viejo, encorvado, pero conmovido por lo que veía, apareció una noche. Dijo que quería aprender a escribir cartas para su hermana, que vivía en Jalisco. Camila lo recibió con la misma sencillez con la que había recibido al primer niño, con respeto. En una tarde color cobre, con el cielo despejado y olor a flor de azahar en el aire, Leandro se detuvo junto a Camila, mientras ella regaba el jardín. Traía algo en el bolsillo, pero tardó en hablar. «No sé hacer discursos», murmuró, «pero creo que llegó la hora de preguntar con el corazón, no con papel firmado». Ella lo miró, sin entender, hasta que sacó una pequeña alianza de hierro batido. «¿Quieres casarte conmigo otra vez? Ahora de verdad, con música, vela y sonrisa». Camila quedó en silencio un instante, con la mano aún sosteniendo la regadera, el agua cayendo al suelo seco. Luego sonrió. No era una sonrisa amplia, ni de novela, sino una sonrisa que nacía despacio, como una flor que se abre después de la sequía. «Sí quiero», respondió, y el cielo, en ese instante, parecía también decir que sí. La nueva boda tuvo lugar en una tarde de primavera, cuando las flores silvestres cubrían los alrededores del rancho como si la tierra hubiera decidido celebrar también. No hubo lujo, pero cada detalle parecía escogido con el corazón. Los niños adornaron los bancos con cintas de colores. Josefa cocinó un pastel de maíz con hierbas frescas y doña Micaela llevó un ramo de lavandas recogidas del jardín. Camila llevaba un vestido sencillo, blanco, hecho con la tela que ella misma tiñó con té y cosió en las noches silenciosas. Leandro vestía su mejor camisa, aunque fuera la menos gastada, y usaba botas limpias con el brillo tímido de quien sabe que ese día será recordado. Cuando dijeron sí, no había cura ni juez, pero sí la mirada de todos los que atestiguaban. Una mirada que decía que ese amor era verdadero porque fue construido sin prisas ni máscaras. La fiesta siguió bajo la luz de lamparinas colgadas en los árboles y el sonido de una guitarra desafinada tocada por uno de los alumnos mayores. Camila bailaba con Ismael en brazos, riendo de los intentos del niño por cantar junto con la música. Leandro observaba desde lejos, apoyado en el porche, con una sonrisa que mezclaba timidez y satisfacción. Esa noche fue un hito no solo para la pareja, sino para todo el pueblo. Era como si Santa Amparo, al celebrar esa unión, se reconciliara también con partes de sí misma que había rechazado por miedo, orgullo o ignorancia. Muchos se fueron esa noche en silencio, pero con el corazón cambiado, porque algo en esa ceremonia, en su sencillez, en la verdad que llevaba, plantaba en cada uno una semilla difícil de olvidar. Con el paso de los meses, el rancho Valdivia Montenegro se consolidó como un punto de encuentro para quienes buscaban más que pasto y cosecha. Se convirtió en un espacio de ideas, acogida y transformación. Camila organizaba círculos de lectura los domingos, donde hombres y mujeres, antes analfabetos, discutían libros como si fueran viejos compañeros. Ismael crecía entre libros, animales y afectos, con los ojos atentos de quien aprende el mundo no solo con palabras, sino con gestos. Leandro, cada vez más presente, enseñaba a los niños a cuidar la tierra, respetar los ciclos de las plantaciones y escuchar el sonido del suelo. «La tierra habla si sabes esperar», decía él, y los niños creían, porque allí, en esa porción de tierra antes seca, ahora brotaban flores, letras y esperanza. Aún así, no todo era aceptación. Había quienes seguían molestos con la libertad de Camila,
con su forma de enseñar sin pedir permiso, con su firmeza sin arrogancia. Pero esos ya no tenían tanta fuerza. La comunidad, poco a poco, elegía estar del lado de la construcción, no de la condena. El Consejo de Moralidad se fue vaciando, los papeles desaparecieron de las puertas, y hasta el cura, ahora alumno dedicado, comenzó a mencionar a Camila en sus sermones, como ejemplo de quien vive la fe con acciones, no con castigos. Camila no buscaba revancha ni reconocimiento. Lo que quería era simple, que nadie más tuviera que pasar por lo que ella pasó para poder existir con dignidad. Y quizá, sin darse cuenta, eso fue exactamente lo que construyó. En una mañana en que el cielo estaba especialmente claro y las hojas del limonero temblaban con la brisa leve, Camila recibió una visita inesperada. Era doña Efigenia, viuda de uno de los fundadores del pueblo, mujer de postura altiva y lengua filosa. Durante años, fue una de las críticas más duras de Camila, llegando a llamarla en público vergüenza femenina. Pero esa mañana, doña Efigenia vino sola, con un libro en las manos y pasos temblorosos. «No sé si usted se acuerda de mí», dijo en voz baja. Camila asintió sin odio ni sarcasmo. La mujer extendió el libro. «Mi nieto va a empezar a asistir a su escuela y quería entender qué va a leer. ¿Me enseña?» La petición llegó cargada de un tipo de arrepentimiento que no se grita. Camila la invitó a sentarse a la sombra del galpón. No habló del pasado, solo abrió el libro y comenzó con: «La letra A es como una tienda. ¿Ves? Esa imagen, la mujer que antes escupía juicios ahora intentando formar letras con los dedos arrugados, corrió por el pueblo como pólvora. Pero nadie rió. Al contrario, eso abrió una nueva brecha en el corazón colectivo de Santa Amparo. Lo que antes era excepción se volvió gesto común. Hombres y mujeres que antes apenas decían buenos días a Camila comenzaron a buscarla para pedir consejos, ayuda con cuentas, notas para familiares lejanos. La dignidad de ella, construida con paciencia, sudor y palabras, se había vuelto tan sólida como el rancho donde vivía, y en ese proceso Leandro siguió a su lado, siempre con la misma serenidad. Jamás intentó ser protagonista de la historia de Camila, pero era imposible no verlo como pilar. Era él quien hacía el fuego de la mañana, quien buscaba los libros en los pueblos vecinos, quien sostenía a Ismael en brazos cuando Camila quería enseñar de pie, con las manos libres. Por la noche, después que todos se iban, el rancho volvía a ser solo suyo. Era allí, en la quietud entre las paredes de adobe, donde la intimidad se mostraba, en un té de hierbas servido sin preguntar, en una conversación susurrada al borde de la cama, en una risa compartida con Ismael, al contar historias inventadas. La ausencia de pasión ruidosa no significaba frialdad. Al contrario, el amor entre ellos estaba hecho de raíces, de ramas entrelazadas que resisten la sequía, el viento y el tiempo. Una vez, Ismael preguntó: «¿Siempre se han amado?» Camila sonrió. «No siempre, pero fuimos aprendiendo». Y Leandro, acostado a su lado, completó: «El buen amor es el que llega despacio y decide quedarse». Ismael pareció satisfecho con la respuesta y volvió a dibujar en el suelo de tierra. Allí, en ese gesto simple, estaba toda la filosofía del rancho. Con el tiempo, personas de pueblos vecinos comenzaron a visitar el rancho para entender cómo esa mujer había hecho todo eso sin apoyo del gobierno, ni de la iglesia, ni de hombres poderosos. Camila nunca supo exactamente qué responder. No había fórmula. Sí había dolor. Hubo caídas, vergüenza, miedo, pero también hubo elección. Y esa elección, repetida día tras día, ladrillo por ladrillo, fue moldeando algo más resistente que cualquier prejuicio: una vida digna. Un día, un joven de San Marcos preguntó si podía copiar el modelo de la escuela. Camila respondió: «Copien el espíritu,
El resto lo construyen con las manos. Porque en el fondo, ella sabía, no era el granero, ni los libros, ni el rancho lo que enseñaba. Era el ejemplo silencioso de que es posible comenzar de nuevo. Y eso nadie más podía quitárselo. Al comenzar el año, Camila organizó el primer Festival de la Palabra Viva, con presentaciones de lectura, narración de cuentos y pequeños teatros improvisados por los niños. El rancho se llenó de colores, cintas, comida casera y gente. Mucha gente. Familias que antes nunca se acercaban, ahora traían banquitos, manteles de crochet y pasteles de maíz para compartir. En el centro de todo, Ismael, con su saco remendado y el cabello peinado con esmero, leyó una historia que él mismo escribió sobre una hormiga que salvaba su hormiguero de la sequía. El público aplaudió con entusiasmo. Leandro, con los ojos llorosos, se puso de pie a la sombra del galpón como si intentara contener la emoción para no desmoronarse. Y Camila, sentada en la primera fila, sonreía con los ojos, como quien sabe que la mayor victoria no es ser reconocida, sino ver que la semilla que plantó ahora camina con sus propias piernas. Después del festival, ocurrió algo curioso. El nombre Valdivia Montenegro comenzó a circular como una especie de referencia. Jóvenes que pensaban en huir del pueblo para buscar suerte en la ciudad comenzaron a buscar a Camila antes de tomar decisiones. Querían consejos, ayuda con cartas o simplemente alguien que los escuchara sin condenar. Y no se trataba solo de leer o escribir, era sobre cómo existir con integridad, cómo no repetir los errores de quienes vinieron antes. Camila escuchaba con paciencia, ofreciendo preguntas en lugar de respuestas listas. ¿Quieres partir porque huyes o porque buscas? Era una de sus favoritas. Y Leandro, aunque más reservado, también se había convertido en un ejemplo para los jóvenes hombres. Alguien que mostraba, con su propio silencio, que la masculinidad podía ser firme sin ser brutal, cuidadosa, sin ser débil. Una tarde, mientras limpiaba la estantería del galpón, Camila encontró una hoja vieja olvidada entre los libros. Era una de las primeras lecciones que había preparado, con letras torcidas escritas con carbón. Toda palabra carga un mundo. Se detuvo un instante, sosteniendo el papel con las manos sucias de polvo y memoria. Pensó en cuántos mundos se habían transformado allí. Pensó en la niña que fue, llena de sueños y miedo, expulsada de la escuela por llevar en el vientre una vida que nadie quería ver. Pensó en Iñaki, de quien nunca más tuvo noticias, y no sintió rabia, sintió compasión, porque ahora sabía que algunos dolores solo se vencen cuando dejamos de luchar contra ellos y empezamos a construir a pesar de ellos. Fue al porche, se sentó junto a Leandro y le mostró la hoja. Él leyó despacio, luego dijo, «Y tú me enseñaste a leer el mío». Camila apoyó la cabeza en su hombro y quedaron allí, por largos minutos, viendo el sol esconderse detrás de los campos. Las estaciones cambiaban y con ellas venían nuevos desafíos. Una plaga atacó parte de la plantación. El viejo caballo de Leandro murió de viejo y una sequía castigó los pozos por semanas. Pero nada de eso los derribó. La comunidad ahora era fuerte, solidaria, unida. Todos sabían que cuando uno caía, los otros ayudaban a levantarlo. Camila comenzó a anotar todo en cuadernos. Los relatos de las clases, las palabras de los niños, las peticiones de los adultos, las dificultades y victorias. Lo llamaba el libro de lo que nadie cuenta. Quería que un día, cuando Ismael fuera mayor, pudiera leer y entender cómo todo aquello había nacido. No como leyenda, sino como verdad concreta. Si algún día la historia nos olvida, que al menos quede escrita aquí, decía. Y así, la niña expulsada por enseñar se convertía en guardiana de la memoria de un pueblo que aprendió con ella a comenzar de nuevo.
Fue en una mañana cálida de octubre cuando el nuevo profesor de la Escuela Pública de Santa Amparo apareció en el rancho. Se llamaba Rubén Aguado, un hombre joven, recién graduado en la capital, con modales educados y ropa planchada. Venía enviado por el gobierno provincial para asumir la educación formal de los niños del pueblo. Cuando llegó, fue recibido por Ismael, quien lo llevó al granero con naturalidad. Camila, al verlo, sonrió cortésmente y le ofreció un vaso de agua. Rubén observó las estanterías improvisadas, las tablas rayadas con tiza, los libros remendados. ¿Esta es su escuela?, preguntó. Camila respondió con serenidad: «Es de quienes aprenden aquí». El joven guardó silencio un instante. Luego preguntó si podía asistir a una clase. Se sentó entre los niños y permaneció allí por horas, escuchando, anotando, observando. Al final, se levantó y solo dijo: «Tendré mucho que aprender de usted». Y desde ese día, comenzó a frecuentar el rancho todas las semanas, sin vanidad ni competencia. La llegada de Rubén trajo nuevos aires. Comenzó a colaborar con materiales, recomendaba libros, enseñaba a Camila a usar mapas y organizar evaluaciones. Pero nunca intentó imponer nada. Sabía que allí el saber se construía con barro y afecto, no con normas. Camila, por su parte, veía en él una oportunidad, alguien que podía ayudarla a ampliar el alcance de lo que ya hacía. En poco tiempo, el rancho y la escuela oficial empezaron a caminar juntos, sin competencia. Era común ver a los alumnos del pueblo estudiando por la mañana con Rubén y pasando la tarde en el rancho con Camila. Y al revés también. La educación dejaba finalmente de ser un campo de batalla para convertirse en un campo de cultivo. Y en ese terreno fértil crecían nuevas formas de pensar, sentir y soñar. Había quien decía que Santa Amparo estaba cambiando demasiado rápido, pero quienes vivían allí sabían. El cambio venía de lejos y venía despacio. En una de esas tardes en que el cielo parecía una pintura borrada de naranja y violeta, Camila se sentó con Rubén bajo el porche para conversar. Él la escuchaba atentamente, anotando detalles de la historia de la escuela, las familias, las estrategias que usaban con los alumnos más difíciles. En cierto momento, preguntó si ella nunca había pensado en postularse para algún cargo público. «Usted tiene liderazgo natural, voz firme, respeto del pueblo». Camila rió, negando con la cabeza. «Ya me basta tener un lugar donde no necesito pedir permiso para enseñar». Rubén entendió la indirecta y no insistió. Eso era lo que más admiraba en ella, la negativa a transformar su misión en plataforma. Camila sabía que lo sólido no necesita estrados, solo tiempo, repetición y verdad. Al año siguiente, Santa Amparo tuvo su primer festival literario, organizado por Camila y Rubén con el apoyo de los vecinos. Vinieron poetas de otras aldeas, lectores apasionados, niños con textos propios. La pequeña villa, que por años fue recordada como un lugar de rigidez y juicio, ahora era reconocida como espacio de cultura, escucha y transformación. En el discurso inaugural, Camila fue breve. «Este festival no comenzó hoy. Comenzó el día en que alguien me negó el derecho a enseñar y decidí enseñar igual». Los aplausos siguieron, pero lo que realmente tocó fue el silencio que vino después. Ese silencio que solo aparece cuando todos saben que escucharon algo verdadero. Esa noche, bajo las estrellas, junto a Leandro y con Ismael acostado en su regazo, Camila sintió que ya no necesitaba probar nada más. Con el paso de los años, el rancho ganó otros nombres además de Valdivia Montenegro. Algunos lo llamaban Rancho de la Esperanza, otros Escuela del Campo, y había quienes decían que allí era el lugar donde la vergüenza se volvió raíz. A Camila no le importaban los apodos. Sabía que los nombres cambian, pero lo que permanece son los gestos.
Ismael creció entre gallinas, libros y tardes polvorientas, convirtiéndose en un adolescente callado como el padre, pero curioso como la madre. Aprendió temprano a escuchar, observar y respetar el tiempo de las cosas. A los 15 empezó a ayudar en las clases, especialmente con los más pequeños. Enseñar es como sembrar, decía repitiendo una frase de su madre. Y Camila, al verlo de pie frente a los niños, sentía un tipo de orgullo que no gritaba, solo palpitaba, silencioso, dentro del pecho. Leandro, por su parte, envejecía con serenidad. El cabello se volvió más canoso, la piel más marcada, pero la mirada mantenía la misma firmeza de cuando acogió a Camila por primera vez, sin preguntas ni exigencias. Aún se levantaba temprano, aún encendía el fuego, aún preparaba el café como a ella le gustaba. La complicidad entre ellos nunca se basó en declaraciones grandiosas. Estaba hecha de manos tomadas en silencio, de compartir el pan, de miradas cómplices en reuniones difíciles. A veces, cuando el sol se ponía y el pueblo se sumía en la quietud, se sentaban lado a lado en el porche sin decir nada. Y ese nada era completo, como si el mundo entero cupiera en esa pausa entre un día y otro. Un día llegó al rancho una mujer llamada Dalia, proveniente de un pueblo vecino. Traía en los ojos un cansancio profundo y un niño en brazos. Dijo que había oído hablar de Camila y que necesitaba refugio solo por unos días. Camila no preguntó por qué, solo ofreció agua, un colchón limpio y silencio. Leandro trajo leña extra y preparó un porridge para la niña. Dalia se quedó una semana, luego 2. Poco a poco comenzó a ayudar con las tareas, a sonreír con los niños, a leer con los adultos. Un mes después dijo: «Si usted me permite, me quedo. Aquí hay aire de algo que todavía puede salir». Bien, Camila asintió, porque entendía, porque conocía esa mirada de quien fue expulsada de algún lugar, y porque sabía que, a veces, todo lo que alguien necesita es un techo que no juzgue. Con la llegada de Dalia, el rancho ganó nueva energía. Ella era ágil, cariñosa, y tenía talento para contar historias como quien cose mantas con palabras. Los niños la adoraban, y pronto se convirtió en la mano derecha de Camila. Con el tiempo, organizaron una pequeña biblioteca en el antiguo gallinero reformado, donde cada libro tenía el nombre de quien lo donó escrito en la contraportada. Camila miraba todo aquello: los libros, los niños, los adultos, las sonrisas, la tierra fértil, y a veces aún se preguntaba si era real. Pero bastaba escuchar a Ismael reír en el patio, ver a Leandro regar las plantas al atardecer o recibir una carta de agradecimiento de lejos, para recordar que sí, eso era real. Eso es lo que pasa cuando alguien, aún rechazado, insiste en sembrar donde dijeron que nada crecería. El tiempo siguió su curso, y con él llegaron las marcas de la vida, algunas visibles, como los surcos en el rostro de Leandro, o las canas que comenzaron a aparecer en las sienes de Camila, otras más sutiles, como la forma en que ella hablaba más despacio, o como Leandro se demoraba más en los pequeños detalles. Pero también había una nueva ligereza, una sensación de que, aunque la vida había empezado con caídas y pérdidas, habían encontrado una manera de caminar juntos, no como dos, que se aferran para no hundirse, sino como dos que aprenden a nadar lado a lado, cada uno a su ritmo. Camila, ya con más de 50 años, seguía dando clases en el galpón, escribiendo en sus cuadernos y cosechando albahaca en el patio. Aún había dolores, claro, dolores del cuerpo, de la nostalgia, de la memoria, pero ninguno era mayor que la paz que sentía al mirar todo lo que habían construido. Ismael, ya con 19 años, decidió que quería estudiar fuera. Fue una conversación difícil, hecha en el porche al atardecer. «No quiero ir porque estoy insatisfecho»,
Quiero ir porque tú me enseñaste a buscar. Camila sintió el pecho apretarse, pero sonrió. Sabía que ese era el ciclo natural de todo lo bien cuidado. Un día debe echar a volar. Leandro, más callado que nunca, abrazó al hijo con firmeza. «Vuelve siempre que puedas», dijo. El día de la partida, todo el pueblo fue a despedirlo. Ismael partió montado en un caballo que Leandro preparó con todo cuidado, llevando consigo una bolsa de cuero, 2 libros marcados por Camila y una carta escrita a mano. «Hijo, eres la palabra que nunca supe escribir, pero que aprendí a vivir». La carta, doblada con delicadeza, fue guardada en el bolsillo interno de la camisa. Los días tras la partida de Ismael fueron silenciosos, pero no tristes. Camila y Leandro ocupaban el tiempo con pequeñas reformas, cosechas, lectura y las clases, que continuaban con nuevos niños llegando, hijos de antiguos alumnos. Dalia ahora conducía muchas de las lecciones, y Camila se dedicaba más a la escritura, registrando memorias, historias y reflexiones. Comenzó a soñar con la idea de un libro, no para vender, sino para dejar, un legado que no fuera monumento, sino semilla. Lo llamaría Palabras de Tierra, porque, como decía en una de las páginas, fue la tierra la que me enseñó que todo lleva tiempo, y que el tiempo, cuando se cuida, florece. Una tarde de cielo pesado, llegó al rancho un sobre oficial, proveniente de la capital. Camila lo abrió con calma. Era una invitación para recibir un homenaje en nombre de la educación popular. Habría una ceremonia en Monterrey, con autoridades, prensa y medallas. Ella mostró la carta a Leandro, que la leyó despacio. «¿Vas a aceptar?» Camila guardó silencio un rato, mirando la plantación afuera, moviéndose con el viento. Luego respondió: «Ya he sido homenajeada de muchas maneras aquí, pero creo que esta puede ser por todos los que nunca lo fueron». Leandro asintió. Sabía que no era vanidad, era reparación. Y también era una forma de decir al mundo: lo que comenzó con vergüenza y piedra, ahora daba flor y pan. El viaje a Monterrey fue sencillo, pero cargado de significados. Camila vistió un traje azul marino, bordado a mano por Dalia, y llevó consigo un cuaderno de notas y una carta de Ismael, que había enviado días antes diciendo: «Todo lo que soy empezó allí, entre tus palabras y los pasos firmes de papá». Leandro no fue con ella. Se quedó en el rancho cuidando a los niños, los animales y las plantas, pero al despedirse le entregó a Camila un pañuelo con sus iniciales bordadas a mano, para que recuerdes a quien siempre te vio, incluso cuando nadie más lo hacía. La ceremonia fue grandiosa, con discursos, luces y aplausos. Cuando Camila subió al escenario, no leyó discurso, solo contó, en pocas palabras, que todo empezó cuando le quitaron el derecho a enseñar. Y ella decidió enseñar igual. El público guardó silencio, un silencio bueno, un silencio lleno de respeto. De regreso al rancho, Camila fue recibida con abrazos, carteles hechos por los niños e incluso una pequeña banda de latas y tambores improvisados. Leandro la esperaba en la puerta, con un ramo de flores del campo en las manos y una sonrisa discreta en los labios. «Brillaste», dijo. Y ella rió. «No brillé, solo planté bien». Después de ese viaje, algunas personas comenzaron a visitar el rancho no solo por curiosidad, sino como si fuera un lugar de inspiración. Profesores, madres, adolescentes perdidos. Camila los recibía como siempre, con sencillez y escucha. Nunca quiso ser leyenda, ni símbolo, pero sabía que, a veces, las historias que más tocan a las personas son aquellas contadas con los pies aún sucios de tierra. Un día, durante una ronda de lectura, una niña llamada Luna, hija de Josefa, preguntó: «Señorita Camila, ¿cuál fue el día más feliz de su vida?». Camila sonrió, pensativa. Miró a Leandro, que regaba las huertas al fondo, y luego a los niños alrededor, sentados en el suelo, con ojos brillando de curiosidad.
Creo que fue el día en que entendí que podía construir un hogar sin tener que olvidar quién era. La respuesta quedó en el aire, reverberando como brisa entre los postes del granero. Leandro, escuchando desde lejos, se detuvo un instante, secó el sudor de la frente con el sombrero y volvió a regar, porque en ese hogar cada uno sabía qué hacer, y lo hacían por amor, no por obligación. Fue también en ese período que Camila y Dalia organizaron el primer registro oficial de alumnos del rancho. Nombraron a cada niño, joven y adulto, que había aprendido allí, con fecha, nombre del maestro y observaciones cariñosas. El libro quedó grueso, pesado, lleno de historias. «Este es nuestro diploma colectivo», dijo Dalia, «más valioso que cualquier sello del gobierno». Camila estuvo de acuerdo, porque entendía que lo que se construía allí no era currículo, era memoria viva, y la memoria viva, una vez registrada, puede atravesar generaciones, como las semillas que Leandro enterraba en el patio sin decir nada, pero que meses después brotaban firmes, verdosas, como quien siempre supo que valía la pena esperar. El tiempo siguió su curso con la serenidad de quien ya no necesita probar nada. Camila envejecía con gracia, y aunque el cuerpo ya no tenía la misma agilidad de antes, la mente permanecía aguda, y los ojos vivos. Las arrugas alrededor de su boca recordaban a alguien que sonrió más de lo que lloró, aún teniendo motivos de sobra para lo contrario. Leandro seguía firme a su lado, ahora con pasos más lentos y un modo aún más cuidadoso. Había días en que apenas necesitaban hablar. Se sentaban bajo el porche, escuchando el ir y venir del viento, el canto de los grillos, el sonido de los niños leyendo en voz alta en el granero. La escuela seguía viva, y el rancho, ahora lleno de historias, era como un pequeño planeta girando al ritmo de quien un día se atrevió a resistir el silencio de la exclusión. En un atardecer especialmente hermoso, con nubes doradas disolviéndose en el cielo, Camila llamó a Leandro para caminar con ella hasta la orilla del río. Hacía tiempo que no iban juntos. Caminaron despacio, riendo bajito de los recuerdos, del primer día en el rancho, del susto con el parto de Ismael, de las primeras clases bajo el granero. Al llegar cerca de la orilla, se sentaron en una piedra grande y quedaron observando el curso del agua. «¿Recuerdas cuando llegué aquí?», preguntó ella. Leandro asintió. «Recuerdo que no lloraste ni un segundo». Camila sonrió. «No había lugar para llorar. Tenía que sobrevivir. Y después, la vida me enseñó que podía mucho más que eso». Leandro apretó su mano con fuerza. «No sobreviviste, Camila. Floreciste». Esa noche, Camila escribió otra página de su libro. No era un capítulo de grandes eventos, solo anotaciones sobre la tarde junto al río, sobre el sonido del agua corriendo y cómo el silencio, con el tiempo, se vuelve refugio. Al final, escribió: «La vergüenza dura solo hasta que alguien tiene el valor de plantar belleza en el mismo lugar». Cerró el cuaderno con cuidado y lo puso al lado de la cama. Leandro ya dormía, con el rostro tranquilo, la respiración pausada. Afuera, el rancho seguía respirando junto a ellos, el crujido de la cerca, el susurro de las hojas, la leve brisa de la noche. La historia de Camila Montenegro, que comenzó con un error a los ojos de otros, ahora se contaba por las flores que brotaban alrededor de la casa, por las palabras en las paredes del granero y por el niño, ahora hombre, que un día decidió no abandonar. Y esa historia, como toda historia viva, aún se estaba escribiendo. Meses después, en una tarde en que las cigarras cantaban más fuerte de lo habitual, Ismael regresó al rancho. Ya era un hombre hecho, con rasgos firmes y una mirada que mezclaba la juventud del padre con la lucidez de la madre. Llegó montado en un caballo castaño y fue recibido con fiesta por los niños y antiguos alumnos, que aún lo recordaban como el niño que leía en voz alta en el festival,
Camila lo abrazó con fuerza, y Leandro, como siempre, se quedó unos pasos atrás, con los ojos llorosos y una sonrisa contenida. Esa noche, a la luz de las lamparinas, Ismael contó sus experiencias, habló de la gente que conoció y de las ideas que quería traer de vuelta, pero fue solo al final que miró a los ojos de su madre y dijo: «Donde sea que vaya, siempre llevo esto conmigo», señaló su pecho, «porque fui educado en el lugar donde me enseñaron que la dignidad es más fuerte que la vergüenza». En los días siguientes, Ismael ayudó en el jardín, dio clases en el granero y comenzó a registrar, con más método, todo lo que se hacía allí. Su presencia renovó el aire. Camila observaba con orgullo, pero también con una serenidad nueva de quien sabe que puede pasar el testigo sin miedo. «Él no va a repetir lo que yo hice», le decía a Dalia una tarde. «Él lo hará a su manera, y eso es lo más bonito». La escuela, ahora, con 3 maestros y una red de apoyo, ya no dependía de una sola persona. Era una herencia compartida, una cosecha distribuida. Y hasta los que antes dudaron, ahora enviaban a sus hijos, escribían notas de agradecimiento, ofrecían ayuda en las reformas. Santa Amparo no era perfecta, pero ya no era el pueblo de dedos señaladores. Era un lugar donde se reaprendía a ser gente, con calma, con cuidado. En un atardecer color cobre, Leandro cayó al suelo del corral mientras alimentaba a los caballos. El corazón no soportó el peso de los años y del tiempo. Camila llegó corriendo, se arrodilló junto a él, tomó su mano. Él la miró con ojos llorosos y serenos y susurró: «Hiciste florecer todo». Fue enterrado bajo la sombra del saúco, junto a la plantación de albahaca. En la lápida, Camila escribió con sus propias manos: «Aquí descansa quien nunca pidió aplausos, pero enseñó al mundo entero a escuchar». El rancho sintió su ausencia, como si el suelo se hubiera vuelto más ligero y triste al mismo tiempo. Pero Camila, aunque herida, siguió, porque sabía que seguir también es una forma de honrar a quienes amamos. Y así, la historia de Camila Montenegro se convirtió en más que un recuerdo en el corazón de Santa Amparo. Se volvió parte de la tierra, parte de los niños que ahora crecían sin miedo a aprender, parte de los hombres y mujeres que comenzaron a medir el carácter no por el pasado, sino por la presencia. El rancho florecía en cada nuevo lector, en cada mujer acogida, en cada palabra enseñada con paciencia. Y aunque Camila jamás buscó estatuas o laureles, era imposible pasar por el lugar sin escuchar a alguien decir: «Aquí fue donde todo comenzó», con una mujer que, en lugar de esconderse de la vergüenza, decidió enseñar en medio de ella. Y dicen que hasta hoy, en las noches calmadas, quien pasa por el rancho puede oír, entre el sonido de los grillos y el viento, una voz suave que enseña: «El amor verdadero es el que no renuncia a la tierra seca».